Hola a todos, esto sigue siendo la Biblia en casa y el versículo correspondiente al domingo 19 de junio de 2022, decimosegunda semana del tiempo ordinario y conmemoración, celebración de la solemnidad del Corpus Christi, que fue el jueves anterior, es el siguiente. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Génesis 14, 18, 19. Ya antes vimos otro versículo del Génesis. A veces han salido versículos del Génesis y lecturas del Génesis en los domingos, pero creemos que los primeros son sobre todo los primeros capítulos y pensamos que esos nos los tenemos que aprender de memoria enteros algún día. Bueno, ya antes vimos también referido a Abraham, Génesis 22, 18. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz, que era una profecía mesiánica. Recordamos que el Génesis es así llamado en la Biblia de los 70, en la Biblia griega. Génesis significa el origen, pero en la Biblia hebrea se designa con la primera palabra, al principio, Bereshit. Hay una división fundamental que es los capítulos primero al 11, que tratan del origen del mundo, de los primeros pobladores, de la historia de Noé, la Torre de Babel, etc. Y luego ya empiezan a partir del capítulo 12 los ciclos de los patriarcas, los ciclos narrativos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta la muerte de José. ¿Quién es el autor del Génesis? Al igual que del resto del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la tradición hebrea siempre lo ha atribuido a Moisés. Y la Pontificia Comisión Bíblica, en una decisión de 27 de junio, un dictamen de 27 de junio de 1906, dijo que la autoría de Moisés es compatible con que luego hubiera adiciones, que hubiera modificaciones o que hubiera correcciones posteriores e incluso que hubiera amanuenses, es decir, escritores que escribiendo bajo su responsabilidad, pues lo hicieran siguiendo las instrucciones y las tradiciones del propio Moisés. Hay que decir una cosa, muchas veces los investigadores dicen, bueno, el Génesis tal y como está, recoge varias tradiciones, su redacción actual es de la época de después del exilio, es decir, después del siglo VI antes de Cristo, pero la verdad es que recogen tradiciones mucho más propias de pueblos nómadas, de pueblos transhumantes, es decir, que no a pesar de que la redacción sea a lo mejor del siglo VI o del siglo V, sin embargo responden a tradiciones muy anteriores, a tradiciones que se remontan pues al propio Moisés, al siglo XIII o XIV antes de Cristo. El relato de ciclo de Abraham, ciclo narrativo de Abraham, va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, hasta el versículo 18 del capítulo 25. En este capítulo 14, Abraham va a liberar a su sobrino Lot, del que se había separado. Melquisedec surge como de la nada, y esto va a ser aprovechado por la carta a los hebreos. Es un nombre, Melquisedec es un nombre cananeo, es decir, fenicio. Los cananeos, la tierra de Canaán, es la de Palestina y normalmente cuando hablamos de cananeos nos referimos a la cultura fenicia. Los fenicios estaban más bien en la costa, pero esta cultura fenicia es llamada cananea y la tierra de Canaán es la tierra de Palestina. Bueno, ¿quién es Melquisedec? Que es un rey sacerdote y según la carta a los hebreos se le dice su nombre significa en primer lugar rey de justicia y después rey de Salem, es decir, rey de paz. Salem se ha identificado evidentemente con Jerusalén y así lo hizo también la tradición hebrea. ¿Quién es ese? Porque es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es ese Dios Altísimo? En el original hebreo se le llama El Elión. El Elión son dos divinidades cananeas, uno es El y otro es Elión. La traducción de los 70 lo traduce así como nosotros lo tenemos, Dios Altísimo. Por lo tanto, estamos ante una tradición muy antigua
y ciertamente desconcertante. Y quedaría en una anécdota si no fuera porque el Salmo 110, el 109 en la numeración de los 70, no lo aplicara al Mesías. Y además con unas características que el autor de la carta a los hebreos, ya sabemos que se atribuyó siempre a San Pablo, efectivamente contiene doctrina paulina, pero los investigadores dicen, y así lo ha corroborado la Iglesia cuando leemos en la lectura de la carta a los hebreos y no lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Porque el Salmo 110 dice: tú eres sacerdote para siempre, refiriéndose al Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Y claro, el autor de la carta a los hebreos, sobre todo en los capítulos 5 y 7, nos dice que esto se refiere a Cristo por varias razones. Primero, de Melquisedec no se menciona la genealogía, la descendencia ni el origen. Además, se le llama sacerdote eterno. Melquisedec, por tanto, no está en la línea de Aarón, de Leví, de la tribu de Leví. Abraham es el bisabuelo de Leví, por tanto no hay todavía sacerdocio levítico. Recordemos además que Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Por tanto, dice el autor de la carta a los hebreos, hay un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley, es decir, una nueva alianza. Y ese nuevo sacerdocio es eterno. Eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Curiosamente, no se fija en el pan y el vino, porque según el rito de Melquisedec, claro, los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría o San Cipriano de Cartago, ¿qué pensaron? Pues que evidentemente era un tipo, una figura de Jesucristo por la ofrenda del pan y el vino. Y así también lo ha entendido la Iglesia, porque en la plegaria eucarística número 1 se menciona los sacrificios, las ofrendas de Abel, el sacrificio de Abraham y el del sumo sacerdote Melquisedec. Así que si te ha gustado, compártelo.